La bienvenida a todas y todos a este encuentro y a esta mesa que aborda un problema de gran complejidad y desafíos en el campo de la salud mental, como es el tema de los consumos problemáticos. Y para eso hicimos una invitación a actores que trabajan sobre el tema para pensar colectivamente también propuestas para hoy y pensando en el futuro. Y es una mesa que tiene un importante componente interdisciplinario y que además está formada por actores que son gestores de políticas públicas, que pertenecen a organizaciones no gubernamentales y que pertenecen a la academia. Como para pensar desde las distintas aristas, digamos, este problema tan complejo. Los voy a presentar en primer lugar y después les voy a dar la palabra. La dinámica es, como tenemos muy poquito tiempo, es que sea, digamos, una intervención que no exceda los 5 minutos y que después nos queden, aunque sea 10, 15 minutos para poder intercambiar entre todas y todos. Bueno, y nos acompañan Gabriela Torres, que es secretaria de Políticas Integrales sobre Drogas de la Nación, del CEDRONAR, Mariana Moreno, que es psiquiatra infanto-juvenil, directora nacional de salud mental y consumos problemáticos, Ricardo Paveto, que es licenciado en psicología, docente y es presidente de la Asociación de Reducción de Daños, Ramiro Pino, que es psicólogo, especialista en adicciones y políticas públicas, coordinador del equipo externo de la cooperativa AUPA de Barracas, del Hogares de Cristo, y Graciela Tousé, que es trabajadora social, especialista en ciencias sociales, profesora e investigadora de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y de Intercambios Asociación Civil. Entonces, en ese orden les vamos a dar la palabra. Así que, Gabriela, bienvenida, un gusto. Bueno, iniciamos con Graciela. ¿Estoy? No. ¿Ahí? Sí. Hola. No, decíamos con Graciela que también soy trabajadora social, o sea que desbalanceamos la mesa. Hay 2 trabajadoras sociales. Primera cosa. Bueno, buen día a todas, a todos. Un honor compartir con los compañeros, compañeras, que siempre nos vamos encontrando como en una misma lógica. En 5 minutos voy a elegir priorizar algunas cuestiones. Algo que tiene que ver con propuestas y algo que tiene que ver con desafíos, porque es el título de la mesa y siempre los congresos nos convocan a pensar alguna cosa de lo que hacemos y de lo que aún no podemos, no llegamos a problematizar de alguna manera. En principio, decirles que CEDRONAR es un organismo, a mí me gusta siempre empezar diciendo esto, que tiene casi 40 años de creación, que se creó en el marco del Consenso de Washington, en el marco de la guerra de la lucha contra las drogas, donde estaba todo junto, persecución del narcotráfico y atención a personas. De hecho se llamaba Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico. Eso también marcó muchos años de confusión, donde pareciera que es lo mismo alguien que consume que alguien que vende drogas ilícitas. Muchos años ese fue el paradigma, no solo de Argentina, porque esa fue una lógica internacional y tal, pero ese es una marca. Hace 5 años, más o menos, 2017, se divide y todo lo que es precursores químicos, seguridad, lucha contra el tráfico ilícito de drogas es del Ministerio de Seguridad. CEDRONAR se llama Secretaría de Políticas Integrales sobre Drogas. Ese es un avance en términos de gestión y también es para que nosotros leamos que hay una representación del problema, siempre cuando uno piensa acciones de implementación y sobre todo en políticas públicas, con qué representación del problema uno se encuentra, y me parece que lo que nosotros más encontramos es una representación del problema ligada al estigma y a la delincuencia de quien consume, a la marca. Por supuesto que es una marca clasista, no se piensa igual de alguien que es de sectores sociales que no son pobres. Hay un estigma enorme en las juventudes y en las pobrezas, que pueden ser de género, culturales, de edades, ¿no? Sobre los temas de consumo. Eso como primera cosa. Otro gran problema que había para pensar una política pública en este tema era la accesibilidad. O sea, la pregunta del millón era, ¿dónde mando a alguien que consume en Argentina? Nosotros hicimos mucho esfuerzo también
pudimos que Cedronar ampliara 7 veces su presupuesto, siempre es poco, siempre falta, pero amplió 7 veces en esta gestión, y logramos 2 cosas importantes. Una, ampliar la red, y la otra, problematizar la reducción de la demanda, digamos, que es como siempre se lee el problema mundial de las drogas, reducción de la oferta o reducción de la demanda. En reducción de la demanda no está todavía, incluso cuando Argentina participa en montones de eventos internacionales, no está problematizado. No es lo mismo cualquier cosa, atender de cualquier manera, encerrar a las personas, no tener un enfoque de derechos humanos, no es lo mismo. Entonces, en esa línea nosotros tenemos una concepción que los problemas de consumo son problemas de derechos humanos, por lo menos 3 grandes dimensiones. Una tiene que ver con el cuerpo y la historia del cuerpo de alguien, otra tiene que ver con esa construcción de subjetividad de quién es ese, de dónde viene y sus condiciones de existencia, y lo tercero siempre es la lectura de la época y el contexto. En ese marco, con ese marco nosotros venimos haciendo políticas de prevención y tal, pero en la atención, que me parece como la mejor propuesta que hemos tenido, tenemos muchas buenas, pero me parece que es la de rescatar, en imaginar una red que tiene diversidad de dispositivos, que en todo territorio debe haber, y seguimos estimulando que haya, lugares de bajo umbral con lógica de intervención comunitaria, lugares de tratamiento ambulatorio, el sistema de salud que tiene que entrar, lugares que puedan bajarte la compulsión. Eso tiene que ser una red de dispositivos, venimos trabajando fuertemente en eso. No es una secuencia lógica de tratamiento, cada uno tiene por dónde entrar en diferentes lugares, pero de lo que se trata, si la concepción es que es un problema de persona, no de drogas, y de abordarlo desde la complejidad de esa persona, es inimaginable que un dispositivo resuelva ese problema o un tiempo determinado, no 1 año en un lugar. Me parece que con eso hay que romper, hay que seguir trabajando mucho. Nosotros hoy, de 300 dispositivos que había cuando llegamos, esta gestión tiene hoy 808 dispositivos con diferentes modalidades en todo el país. Y estamos trabajando en una investigación que les va a gustar a todos cuando la presentemos, falta poco, sobre accesibilidad y sostenibilidad de los tratamientos. Cómo una red que tiene diferentes posibilidades hace que las personas puedan sostener, porque el eje está puesto en cómo acompañamos ese y te vamos cambiando de tratamiento, no que la persona se adapte. Nosotros llegamos a Cedronar, ¿en cuánto estoy? ¿En 3 minutos y 20? 3 minutos, ¿sí? ¡Oh! Soy tremenda. Bueno, ahora me distraje por reírme de mí misma. Llegaron a Cedronar. Y el dato era que los que estaban internados en comunidades terapéuticas, el 72% abandonaba el tratamiento al 3er mes, ¿no? Porque era casi el único tratamiento. Sí existían los lugares comunitarios, pero no pensados como parte de una red de atención, sino como una línea de pobreza, por decirlo, una línea de atención a la pobreza. No es lo mismo pensar que el abordaje integral comunitario es una red donde se combinan dispositivos y vos podés entrar y salir, y hay algo que la lógica comunitaria es que nuestros lugares, incluso las casas convivenciales comunitarias, no son solamente para personas que consumen, que me parece que es como la clave, y las grandes discusiones que me parece que faltan son que el territorio no es solamente territorio pobre, recontra, falta esa discusión, porque si no hablamos de políticas territoriales y parece que eso es en González Catán, no es en Palermo, o no es en el Gran Mendoza. Muy importante discusiones territoriales, se necesitan políticas territoriales porque tienen que ver con la cultura, con la posibilidad de armar una comunidad ahí que tiene ciertas características, y eso es en cualquier lugar del planeta y de la Argentina. Lo otro también es como un desafío volver a imaginar la lógica comunitaria. No es 4 profesionales en el barrio de La Boca, eso en sí mismo no es comunitario porque esté en una zona vulnerable. El trabajo comunitario tiene que incorporar a personas de la comunidad e imaginar ahí una integralidad de intervención. Me parece que esa es otra lógica que hay que seguir profundizando. Y después creo que tenemos que seguir problematizando al contexto y a la época y a la sociedad
que todos los datos, también estamos terminando la 8ª encuesta nacional de consumo, los datos van a estar pronto, le agregamos más cosas, no solo va a hablar de prevalencia de sustancias, sino va a hablar de motivaciones de consumo, cuándo se consume, habla de prácticas de cuidado, cuándo alguien pide ayuda, ¿no? Me parece que hay algo de eso que va a haber que seguir problematizando, porque el Observatorio de Drogas Europeo dice que de todo más se llama el título, ¿no? De todo se consumió más, o sea, cada vez más la época va hacia relacionarnos con las cosas, con los objetos, con las sustancias, de un modo más casi necesario para soportar el malestar de la vida. Eso hay que problematizarlo, no hay manera que solo un área hable de atender a personas, o sea, nosotros no llegaríamos si solo fuera que las áreas, no sé, de salud mental o de consumos tuvieran que poner lugares, y eso tiene un recorte si nosotros no problematizamos una vida mejor, que los jóvenes sean mirados de otra manera en la sociedad, ¿no? Hay que seguir interpelando a la sociedad toda con temas que, como nos reíamos todos cuando llegamos, que la sala de participación había que dar muchas vueltas para llegar, y es a las 9 de la mañana el panel de consumo problemático, ¿no? Parece que siempre estamos en el fondo y es un tema recontra importante, pero los presupuestos son los más bajos de todas las gestiones, No ahora. Seguimos peleando, ¿no? Entonces casi nosotros agradecemos que en un congreso de salud esté este tema. Pero bueno, tenemos que seguir problematizando a la sociedad toda, pareciera ser un tema que le preocupa a toda la sociedad, pero se habla poco, se habla muy poco, cuando se habla en escenarios bélicos, catastróficos, cuando hay una desgracia, ¿no? Yo siempre digo eso, a mí me llaman de las radios cuando hay una muerte, una desgracia, no me llaman después para decirme, ay, ¿qué tal su área de prevención? No, o tengo que salir a aclarar cuando mienten, tremendo, eso es tremendo, pero quiero decir, ese es una arista de estos problemas que nosotros tenemos que seguir problematizando hacia afuera. Nosotros estamos trabajando con un protocolo para medios de comunicación. En principio lo trabajamos con medios de comunicación públicos, no hemos conseguido que un gran multimedio quiera capacitarse aún. Estoy cerrando, pero quiero decir que es por ahí, ¿no? Hay algo para estar cerca de los que padecen y concebir a esa persona integralmente. ¿Cuánto tiempo hay que intervenir con alguien? No sé, el que sea necesario. Hay algo de las redes territoriales que eso es un desafío y eso tiene que ser, y yo sé que todos los que están acá piensan en eso y están pensando, bueno, pero la del hospital o la de la Cedronal, ¿no? Bueno, miren, las personas están padeciendo, así que se fuman a la otra boluda y hay que hacer una red, o sea, no se puede más pensar que hay un otro que no sé bien qué onda. O sea, nosotros necesitamos una malla de cuidado muy grande y me parece que ese es el gran desafío, y termino con esto. Muchísimas gracias, Gabriela, por la síntesis, por el esfuerzo de síntesis, y claramente en un Congreso de Salud Pública es central que haya una mesa que aborde esta problemática. Bueno, y le damos la palabra a Mariana. Bueno, gracias, Ale. Buen día a todos y todas. Una alegría estar compartiendo acá con los compañeros y compañeras esta mesa y poder pensar algunas cosas de manera conjunta, como bien lo planteaba Gabriela. Me parece que, digamos, hablando de propuestas y desafíos, la propuesta desde el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Dirección Nacional de Abordaje Integral de la Salud Mental y los Consumos Problemáticos, en este punto es la Estrategia Federal de Abordaje Integral de Salud Mental, que fue presentada en abril del año pasado, impulsada por nuestra ministra de Salud, Carla Bisotti, y que en ese punto, digamos, pone de relevancia el tema de la salud mental dentro del cuidado de la salud integral, y por un lado, digamos, si bien va tomando, digamos, todas las aristas que tienen que ver con el cuidado de la salud mental, por primera vez
se pone dentro, digamos, de la esfera de ese cuidado a los consumos problemáticos con la categoría de programa por resolución ministerial. Y eso también nos hace ordenar a nosotros la tarea y en ese sentido también la satisfacción de poder estar trabajando conjuntamente también con Cedronar, con los equipos de Gabriela, también tratando de justamente amalgamar esta mirada social con la mirada sanitaria para poder pensarlo desde una perspectiva sociosanitaria, por supuesto siempre desde la perspectiva de derechos y bajo el paradigma de la salud mental comunitaria, tal cual nos plantea nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Y en ese sentido, digamos, en relación a esta problemática tan compleja que son los consumos problemáticos, yo digo que la palabra complejidad en ese punto ya no es como que no nos alcanza para describir con qué nos encontramos en el día a día, pero no podemos en ese sentido pensarlo desde una cuestión de simple, sino que esa respuesta que nosotros tenemos que dar tiene que tener un nivel de complejidad a la altura de la complejidad del problema, y por eso es tan importante esto que venía comentando Gabriela, y para nosotros en ese punto es central cómo vamos asociándonos para dar esa respuesta. Uno de los aspectos de la forma de dar, de pensar una política pública que responda complejamente, es la reactivación que tuvimos de la Comisión Nacional Interministerial de Salud Mental y Adicciones, que es creada por nuestra ley, que había salido del ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros y por suerte volvió a ese ámbito, y la ministra de Salud queda como secretaria ejecutiva de esa comisión, y la verdad que en el marco de las reuniones de esta comisión vamos generando acuerdos que también nos permiten pensar en estas respuestas complejas, ¿no? Y en ese sentido también me gustaría que tengamos en cuenta que dentro de la estrategia federal, después lo podemos ir conversando en el espacio de preguntas, también ir pensando, digamos, que en ese cuidado de la salud mental también tenemos aspectos que tienden a la prevención, y que también está contemplada la prevención de los consumos, por supuesto, ¿no? Como por ejemplo la Red Federal de Juegotecas en Salud, que nos permite, digamos, aumentar la accesibilidad a niños y niñas al sistema de salud, al cuidado de la salud mental, y por otro lado, digamos, otro hito para nosotros dentro de la estrategia es la creación de la línea telefónica de salud mental nacional, que es el 0800-999-0091, que está digamos, es una línea que tiene su lugar físico en el Hospital Laura Bonaparte, pero que tiene la capacidad de atender a todo el país, porque los equipos tienen una articulación directa para poder comunicarse a su vez con los responsables de salud mental de todas las jurisdicciones. Y por otro lado, otro punto que me parece muy importante en este sentido es la capacitación y la formación del recurso humano, nos encontramos un poco, algo de esto decía Gabriela, nos encontramos con esto de yo no atiendo esto, no atiendo lo otro, ¿no? No atiendo consumos problemáticos, no atiendo personas adictas. Esto es bastante común, y nosotros en este sentido estamos trabajando fuertemente para que el sistema de salud sea receptor de esta problemática. Porque es imprescindible, no podemos pensar en la respuesta si nuestro sistema de salud no es receptor, y en eso estamos trabajando fuertemente, no solo a través de este programa dedicado exclusivamente al tema de consumos problemáticos, sino desde todas las áreas de trabajo de la dirección. ¿Me falta? Sin justo. ¿Listo? Bueno.
Solo digo esto. Y decíamos de los desafíos, la estrategia federal, digamos, está pensada para que el cuidado de la salud mental esté, digamos, pensado desde una perspectiva de derechos, para todos los cursos de vida, entendiendo, digamos, la territorialidad y el carácter federal de nuestro país. Y en ese punto creemos imprescindible incluir lo complejo, lo colectivo, lo diverso y lo histórico. Esto es el desafío que tenemos en la lectura de los padecimientos de una época, con su correlato en la trama social, ya que son emergentes de problemáticas que las vivimos de manera colectiva y que exceden la posibilidad de un abordaje individual. Bueno, muchas gracias Mariana. Y ahora seguimos y le damos la palabra a Ricardo Paveto. Esta es una presentación. Sí, no, para ir cambiando. Salvo si quieres ir cambiando, son 5 nada más. ¿Quieres sentarte acá? No. Espera, porque Ahí está, sí. Espera. Si no tenés acá... Sí, pero no estaba buscando la presentación. Bueno, mientras buscamos la presentación, rescatar la presencia de dos funcionarias que están trabajando en el tema, en esta complejidad del tema y en un proceso de cuidados que claramente es un proceso que es integral y colectivo, y que puedan estar hoy en esta mesa acompañándonos y transmitiéndonos y compartiendo un poco el trabajo. Y ahora en esta segunda instancia, para seguir en este diálogo de gran complejidad, sí iniciamos un poco la perspectiva de las organizaciones no gubernamentales. Se nos perdió la... Sí. Decía Paveto. Habíamos chequeado y estaba. Bien, porque los minutos valen oro en esta mesa. Entonces, Me estaría restando minutos. no te quiero... Te quedan 4. Como la cuponera. Como 1, 2. Y te quedas con la margarita el tallo, ¿no? Bueno, si no... Si no, sí, podemos arrancar con Ramiro. Bueno, no, vamos sin vamos, Sí. pues si no... ¿Sí? Bueno. Ok, acá tenemos. Hola, ¿se escucha? Sí. Bueno, traté de tener escrito para poder cumplir los 5 minutos, ¿no? Yo quería partir de una pregunta en relación a propuestas y desafíos, que es por qué ante los consumos problemáticos, las políticas públicas y los abordajes deben pensarse desde una perspectiva de derechos. Los derechos constituyen un sistema de relación de derechos, no son aislados, uno por un lado, otro, sino que tienen un carácter solidario entre sí. Entonces, cuando apreciamos una situación, un consultante, una persona, apreciamos un derecho, debemos apreciar el conjunto, porque la afectación de un derecho promueve y afecta a otros derechos. ¿Esto por qué lo digo? Porque la integralidad del abordaje no es discrecional y no puede quedar en la mirada individual de cada uno, sino partiendo de la base que cuando definimos algo estamos seguros que algo fuera queda y en algún momento nos va a volver. Sino que eso sostiene el carácter solidario del sistema de derechos humanos, es decir, que podríamos reducir al mínimo aquello que queda por afuera y por otro lado sostener una apertura también para que aquello que vuelve y molesta poder ver si nos requiere otra definición de integralidad. Una posible pregunta de aproximación ante una primera apreciación es preguntarnos ante una consulta o ante un acercamiento o ante una situación de cuántas redes de derecho se viene cayendo este consultante, de cuántas redes afectivas, de cuántas redes del tejido del entorno comunitario, porque en definitiva, digamos, nos sostiene esa red, ¿no? Está vinculado el derecho a una cuestión que alude a la dignidad humana como definición. Entonces, el derecho al acceso a la salud de las personas que usan drogas y sobre todo aquellos que tienen consumos problemáticos no se puede tratar como un derecho focalizado, sino que es un derecho universal. Y la vulnerabilidad nos va a revelar que el sujeto de derecho está en riesgo por la imposibilidad en el ejercicio de un derecho.
le definimos la vulnerabilidad en relación a ese goce o en cuanto a esas redes de derechos. Y en todo caso, toda red, por más buena que sea, tiene agujeritos, pero cuando los agujeros son grandes, se van cayendo las personas. El artículo 11 del decreto reglamentario de la ley plantea claramente entre las estrategias y dispositivos de atención en salud mental se incluirán para las adicciones dispositivos basados en la estrategia de reducción de daños. El principal objetivo en relación a los consumos problemáticos desde estos criterios de reducción de daños es establecer el contacto de las redes sociosanitarias con el máximo número de personas que consumen drogas. Y esto tiene que ver también con el criterio de que antes de reparar la salud debemos pensar en mantener la salud. Para mantener la salud de las personas que usan drogas, tenemos que estar cerca, tenemos que estar en el máximo contacto posible. O si no, preguntémonos. Si se trata de mantener la salud de las personas como un universal de criterio para trabajar y no consideramos el acceso a la salud como un derecho focalizado, agreguemos a la pregunta: ¿cómo podemos mantener la salud de las personas que trabajan, estudian o están desocupados o tienen un problema o no, o viven feliz, pero que consumen drogas? A partir de ahí, digamos, me parece que tenemos que entender el tema de la reducción de daños y no quedarnos exclusivamente en otros elementos que llevan a una discusión y a una encrucijada que conviene, digamos, a la perspectiva que sustancializa el problema, donde digamos, le damos un carácter del ser a las personas a partir de lo que consume. Cuando una persona y un sujeto de derechos y un sujeto del deseo es mucho más que eso. Bueno, la salud mental, la ley de salud mental es el paraguas en el cual se inscribe la reducción de daños y constituye el fundamento de todo dispositivo pensado para el trabajo con el fenómeno, con las personas que consumen drogas y fundamentalmente con aquellos que desarrollan adicciones o consumos problemáticos. No va a existir reducción de daños alguna si el dispositivo, el abordaje no se constituye desde la perspectiva de derechos para promover, garantizar y restituir derechos. Y esto se tiene que plasmar en las acciones concretas, ¿no? Ahora vamos al tema para no concebir la ley o los marcos normativos como una cuestión que está como en condiciones de exterioridad. Hay que concebirlo como qué efectos produce y de qué manera orienta los abordajes y qué efectos produce la restitución de derechos ante una persona que viene, digamos, construyendo un vínculo predominante y absoluto con los objetos, y particularmente con el objeto llamado drogas. El sistema del conjunto de los derechos es un sistema de reducción de daños, hay que concebirlo así, desde ese criterio. Los dispositivos y abordajes tienen que encarnar a ese sistema de derechos, que tiene un carácter solidario entre ellos. Entonces, algunas, con todo respeto para todos los que trabajan y la labor que hacen, quiero muy humildemente, pero digamos, pensar algunos puntos posibles que podríamos cuando pensamos un dispositivo, ¿no? ¿Cómo podría encarnarlo? Bueno, promover y proteger la dignidad inherente a la condición humana, que implica el tema de los derechos, promover la autonomía del sujeto lo más posible, pensarse como ese dispositivo, pensarse como un sistema de apoyo, porque tiene que entramarse con otros dispositivos que encarnan el sistema de derechos humanos. Y esto es intersectorialidad y también encarnarse con otros posibles dispositivos que existen en la comunidad y que vienen resolviendo a su manera y con su mirada los problemas. O sea, por más que tenemos un centro de atención toxicológica muy importante y con un trabajo muy interesante, no solo en la atención toxicológica, sino en los vínculos con personas por más de 20 años que van y vienen ahí, ¿no? Y cómo a partir de ahí ingresan en el laberinto de la salud. Pero quiero decir que fundamentalmente se tiene que pensar el dispositivo como que debe acompañar, ya estoy en los 5 minutos, a cada persona para que pueda encontrar al máximo posible en su propia acción el límite a las acciones que le generan problemas con las sustancias. Voy terminando. Otra cuestión es la mirada. En la persona que viene digamos, vestida de una manera que es en su condición de usuario de drogas. Y hay que aceptarla tal como se presenta, pero no detenernos ahí, sino pensar que ahí hay un sujeto de derechos
que es un ciudadano, y fundamentalmente que en la medida que ganemos tiempo y lo alojemos, va a ser un sujeto que lo vamos a reconocer en la singularidad de su goce. Por lo tanto, para nada la universalización de quienes llegan en su condición de usuario de drogas. Su historia, sus redes, sus caminos, sus posibilidades, sus necesidades de sistemas de apoyo, algunos más, otros menos. Bueno, termino en este sentido que lo que me refería al tema de la exterioridad. La Ley Nacional de Salud Mental y el marco que expresa desde el punto de vista de los conceptos y los criterios no está en una cuestión de exterioridad, atraviesa los abordajes y los tratamientos, produciendo efectos pensados y no pensados, que contribuyen en el periodo clave de este nuevo preliminar de la época, esta nueva forma, ya no es los temas de inhibición, síntoma y angustia, a construir las condiciones de posibilidad de inicio de un tratamiento. Y en eso hay que ganar tiempo. Y a veces ese tiempo, las primeras consultas o lo preliminar, no es una sesión, o una consulta, o una charla nada más. Lleva tiempo. Pero necesitamos eso. Y no olvidarnos de Goldenberg cuando plantea que para que haya salud mental, o planteó, pero sigue vigente su pensamiento, para que haya salud mental, primero tiene que haber salud. Y este es un tema de salud, de acceso a la salud. Más allá de que tenemos que superar los temas de salud mental y consumos problemáticos, es ahí que no expresa algo que está dentro de la salud mental, sino que de alguna manera se adosa, ¿no? Eso nos llevará tiempo, pero la mejor manera es haciendo esto, no hablando, digo, tratando de que todo dispositivo se replantee cómo puede encarnar esos criterios. Perdón. No, muchas gracias a todas, todos, por el tiempo y por cómo van hilvanando sobre esta temática, incorporando nuevos conceptos y en diálogo con los demás, la perspectiva de derechos, el registro de la singularidad, las propuestas, la historización. Bueno, pero le damos la palabra al próximo expositor, Ramiro, para que... Bueno, buenos días. Yo soy Ramiro, soy del Hogar de Cristo, de la Cooperativa de Acompañantes de Usuarios de Paco, de allá de la Villa 2124 y Zabaleta, ¿no? Y traigo para empezar dos situaciones que nos pasaron esta semana, las dos bastante trágicas, ¿no? Pero a la que la realidad nos tiene acostumbrados. La primera es que ayer despedimos a Carlitos Cabral, un compañero que veníamos acompañando hace ya varios años. Carlitos tenía un alcoholismo crónico producto de su vida, su historia, ¿no? Claramente él había nacido en Corrientes, en el medio del campo, y siempre contaba de cómo cuando era chiquitito se asustaba y se escondía cuando escuchaba los pasos del caballo que venía, porque ahí venía su padrastro, que era violento, que ejercía un montón de vulneraciones y avasallamientos sobre él, ¿no? Una vida muy sufrida, una historia muy sufrida, una familia muy desmembrada, sin vínculos de cuidado y por lo tanto, denominador común, consumo de sustancias, ¿no? Entonces apareció Carlitos por el hogar hace ya unos 7, 8 años y lo empezamos a acompañar. Vino estando en situación de calle, muy mal, muy sucio, y el último tiempo había logrado ponerse bastante bien y cuando se fue a hacer un control médico porque estaba con mucha tos, le detectaron un cáncer de pulmón, ¿no? Obviamente, producto de todo lo que había sufrido en la calle, durmiendo en el piso frío en invierno, producto del maltrato que había hecho a su cuerpo con tanto consumo, con tanta exposición a situaciones de riesgo, producto de una vida muy desmembrada, de una persona que ha sufrido mucho y que por lo tanto en su fragilidad continuaba sufriendo y haciendo sufrir a otros también, ¿no? Cuando fuimos al Hospital Fernández que era a donde nos derivaron para poder hacer el tratamiento, Carlitos lo que le dicen es: vos estás jodido, tenés que quedarte internado, ¿no? Y él no pudo sostener esas internaciones y todo el tiempo salía y lo que no pudo sostener los tratamientos, producto justamente de que en el hospital no se sentía alojado, ¿no? Entonces, cuando íbamos y hablábamos con los médicos, explicábamos toda la situación de Carlitos, gente muy buena probablemente, muy formada, muy especialista en lo suyo, que sabía mucho, pero de algo muy pequeño, que era el cáncer. Pero atrás del cáncer había una persona y una historia, y si no podía mirar a esa persona y esa historia, lo que no se podía era sostener el tratamiento para curar ese cáncer del que mucho se sabía, digamos,
¿no? Entonces, entre idas y vueltas, la enfermedad avanzó, Carlitos no pudo hacer la quimioterapia, ayer lo tuvimos que despedir, ¿no? Segunda historia, el martes me llaman del Servicio de Salud Mental de Hospital Piñeiro, preguntando por Guillermo Risoluto, otro compañero que acompañamos hace mucho tiempo, con mucho problema de consumo de sustancias, sobre todo opaco, y además problemas graves de salud mental, ¿sí? Una discapacidad muy grave por un cuadro de esquizofrenia muy complejo. El Guille ingresó por el SAME, estuvo en la guardia, terapia intensiva, tuvo un infarto, entró por una excitación psicomotriz, obviamente hizo una sobredosis producto de sobreingesta de un policonsumo de sustancias, se complicó mucho, hizo un infarto, lo lograron reanimar, estuvo en terapia intensiva, después pasó a la sala de salud mental y cuando se despierta lo primero que dice es Ramiro Pino, llamen a Ramiro Pino, ¿no? Porque él tiene como una tara con eso y se acuerda de mi teléfono porque hemos compartido mucho, no porque esto requiere alguna importancia mayúscula en otra cosa, digamos, ¿no? Porque hace muchos años que nos conocemos y lo acompañamos. Entonces me llamaron del servicio de salud de ahí del hospital y estamos pensando un poco la estrategia, digamos, ¿no? Antes de poder llegar al Hospital Piñeiro, Guille había estado en situación de calle y había tenido múltiples intentos de ser alojado en un montón de efectores, ¿no? En todos los ESAC del barrio lo conocen, en los EMAR lo conocen, en los hospitales lo conocen y en ningún lado estaba pudiendo encontrar el alojamiento que necesitaba. Porque no era una cuestión puntualmente de lograr abstinencia, consumo de sustancias, no era una cuestión puntualmente encontrar un fármaco para poder aliviar su padecimiento psiquiátrico y corregir su juicio desviado, organizar su sistema ideativo, ¿no? Sino que todo lo contrario, era primero ser alojado en condición de persona, establecer vínculos con alguien emocionalmente significativo y a partir de ahí aliviar las dolencias y, si la cosa lo permite, construir un proyecto de vida, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces nos encontramos todos los días en las realidades de los barrios más vulnerables con personas que sufren el consumo de Paco y otras sustancias y se encuentran en estas condiciones, ¿no? Justamente. ¿Y cuál es el problema? El problema tal vez es que desde los efectores de salud, así como hace mucho tiempo atrás el tema era que sabíamos poco de algunas cosas, el problema es que hoy sabemos mucho de pocas cosas, con mucha profundidad y mucha especialización, pero hace que recortemos de forma tal que a veces nos olvidamos de la integralidad y la complejidad de una persona, ¿no? Entonces, si nosotros vemos un riñón o un hígado en el que viene, no estamos viendo que viene una persona y que esa persona trae mucho más que una dolencia. Entonces, en algún punto tenemos hoy un sistema de salud totalmente fragmentado, tenemos un sistema, justamente estamos en un congreso de salud pública, ¿no? Tenemos un sistema de salud pública cuya fragmentación le impide adaptarse a la presentación actual del sujeto social, ¿sí? Que ya no es un sujeto a quien trae el núcleo familiar primario, por ejemplo, para aliviar una dolencia y después se trabajará en la externación con esa persona y con ese núcleo familiar, sino que probablemente nos encontremos con personas que hoy no tienen red familiar, que no tienen red vincular y que andan solas por la vida, seguramente con problemas de consumo, seguramente con problemas de vulnerabilidad, de situación de calle, de exclusión, y que entonces ya no es la familia la que la va a traer al efector, sino que es justamente tal vez la policía o la ambulancia por algún accidente, y ya no va a haber nadie con quien vamos a trabajar la externación si lo seguimos pensando de esa forma y no empezamos a tejer redes comunitarias, ¿no? Entonces ahí está el desafío, porque a veces pensamos en que los problemas que tenemos son cuestiones de recursos, no hay plata para esto, ¿no? Hay mucha plata, obviamente es insuficiente si la seguimos usando bien, pero hay mucha plata. Y no es solamente un problema de plata, no es solamente un problema de recursos. Entonces es un problema formativo. Tampoco es solamente un problema formativo, sino que el problema principal es que no logramos como sistema adaptarnos a las nuevas presentaciones de las personas, a los padecimientos actuales y por lo tanto trascender nuestras propias rigideces, nuestras propias fragmentaciones, tejer vínculos con la comunidad para poder recibir la vida como viene y dar una respuesta acorde a la complejidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Ramiro por incorporar el valor del acompañamiento, de los vínculos y del proyecto de vida en esta complejidad. Claro, ahora le damos la palabra a Graciela Tousé. No, sí. No, porque ella viene a decir 5 minutos. Le digo, no, nosotros 9 minutos. Nos quedan como 9 minutos y hacemos milagros en 9 minutos. No, entonces, mientras que le damos la palabra a Graciela y que busque en el PowerPoint,
Vamos a hacer lo siguiente, porque no vamos a tratar de que si tienen alguna pregunta nos la mandan por escrito y voy a tratar de que la podamos leer y que sea tener unos minutos para contestarlas, ¿sí? Así que recibimos las preguntas, no las vamos a poder hacer oralmente, pero sí por ahí, si la envían por escrito, las puedo leer y podemos tomar 2 minutos para contestarlas. Graciela. Gracias, Ale. Bueno, andaba recién y ahora me fui. ¿Con cuál? Dale, dale. Ahí está. Ahí está. Ahí pasamos. ¿Qué tal? Bueno, gracias, Ale. Esto de ser la última del panel, no solo que estoy más que corrida por el tiempo, sino que no me queda mucho nuevo por decir después de lo que acá se ha planteado, que comparto total y absolutamente. Pero bueno, a mí me interesaba en este espacio traer una reflexión sobre la dimensión política de las intervenciones y de las intervenciones respecto de los consumos problemáticos, ¿no es cierto? Y para esto me posiciono, y aquí recojo mucho de lo que planteó Ricardo, desde la reducción de riesgos y daños, y me posiciono entendiendo que la reducción de riesgos y daños se emparenta directamente con la perspectiva de derechos, de reconocimiento de derechos, y que plantea una superación del paradigma tutelar que ha estado presente durante tanto tiempo, que sigue estando presente, tengamos esto en cuenta, del paradigma de guerra contra las drogas, y que desde la reducción de riesgos y daños hay una vinculación directa, absoluta, con los fundamentos de nuestra Ley Nacional de Salud Mental. Y teniendo esto presente, me interesa proponer que nuestras intervenciones lo que tienen es que politizar 3 procesos. 3 procesos que son estos a los que hago referencia ahí: el proceso de medicalización, de judicialización y de victimización, entendiendo la medicalización como un proceso que opera patologizando a las personas, patologizando los consumos y patologizando todas las formas de consumo, y también convirtiendo a veces los tratamientos en formas de castigo y de control, y no de alojamiento, de ayuda, esto que los compañeros, las compañeras estaban planteando. Procesos de judicialización que se relacionan con el abordaje que se lleva a cabo desde la justicia penal, que sigue estando presente en tanto y en cuanto seguimos teniendo una ley penal que entra en tensión absoluta, contradictoria, esquizofrénica con nuestra ley de salud mental, y procesos de victimización, que lo que hacen es ubicar a los sujetos en situaciones de irresponsabilidad, y aquel que no puede responsabilizarse, aquel que no es a quien se le quita la posibilidad de responsabilidad, se le quita la posibilidad de transformación. Entonces me parece que hay ahí un fuerte desafío de repensar nuestras intervenciones en clave de repensar y politizar estos procesos y poder avanzar en otra dirección. Y desafíos, muchos han sido planteados acá, yo agrego o aporto algunos más en clave de lo que acá se ha dicho. Me parece que la necesidad de problematizar esa imagen social de las personas que usan drogas. Gabriela lo planteaba con mucha claridad. Socialmente seguimos pensando las personas que usan drogas de una mirada única, de una mirada homogénea, de una mirada que es la mirada que los termina tensionando solamente en el lugar de o delincuente o de enfermo, o de enfermo. Entonces me parece que es necesario problematizar fuertemente esa imagen. Me parece que tenemos un desafío fuerte que tiene que ver con interrogar e interrogarnos acerca de cómo entendemos la responsabilidad de las personas que usan drogas, cómo entendemos la responsabilidad de las personas para con sí mismos, para con los otros, para con su consumo. La necesidad de considerar la diversidad y la complejidad de los consumos. Estamos acostumbrados a hablar del uso de drogas y nos olvidamos de que no hay un uso de drogas, hay usos, hay una diversidad enorme de usos,
una complejidad, y una complejidad que remite a los contextos, no solamente a las trayectorias subjetivas, sino fuertemente a los contextos. Me parece que tenemos un desafío que sigue estando muy presente, frente al cual afortunadamente tenemos políticas públicas que están planteando justamente cambiar estos enfoques, pero que sigue estando presente, que es el desafío de adoptar un enfoque de salud pública que no implique patologizar, que no implique medicalizar todos los consumos, porque muchas veces parece que salimos de ese enfoque punitivo, de ese enfoque centrado desde la justicia penal y vamos, y entendemos esto como una evolución progresiva, interesante, hacia un modelo sanitario, pero muchas veces ese modelo sanitario lo único que hace es patologizar y medicalizar prácticas que también, y en definitiva, son prácticas sociales. Y el último desafío, que creo central, no resuelto, es el de articular propuestas que combinen la despenalización de las prácticas de consumos de sustancias a partir de una modificación de la legislación penal articulada con iniciativas de protección social, de acompañamiento, de alojamiento, pero que si no logramos resolver esa tensión con este paradigma que encarna también la ley penal y que sigue penalizando a las personas que usan drogas, la verdad que es muy, muy, muy difícil. Y Ricardo recordaba a Goldenberg y a mí me gustaría cerrar agregándole algo más a esa frase, porque si como bien sabemos, sin salud mental no hay salud integral, me parece que en relación con los consumos problemáticos, sin despenalización tampoco hay salud mental. Gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a todas y todos los participantes por digamos, el respeto que han tenido al tiempo y que hemos llegado con 3 minutos para preguntas. Y en este tema muy complejo nos hacen una pregunta que amerita un seminario, pero igual la voy a hacer a ver si podemos, aunque sea, establecer un diálogo, que es una pregunta que es ¿cómo podemos abordar a personas que no reconocen su adicción, pero su familia consulta y sufre? Bueno, para sintetizar la complejidad. Chiquito, digo, si todos Sí, podemos sí. decir algo. Yo chiquito digo, Me parece que tiene que ver con todo lo que dijimos, o sea, hay un derecho de alguien. Todo lo que sea obligar a alguien, no puedo arreglar la pata del micrófono, no importa, todo lo que sea obligar a alguien a que haga un tratamiento, horrible, no va. Ninguna familia lleva a un familiar al médico para decir es diabético y usted tiene que medicarlo. O sea, hay un tema de estigmatización con los consumos que cualquier familia medica y dice, nosotros no tenemos solo internación en Cedronar, pero vienen a pedirnos internación. Personas que no están para internar de ninguna manera, pero el imaginario, la representación y tal. Entonces, 1, eso. Tema 2, una persona es construida por su vínculo familiar, comunitario, de qué barrio viene, de qué país, ¿no? Hay algo que le pasa también a ese barrio, si hay 20 pibes que consumen, a esa familia. ¿Qué hay que hacer? Se empieza a intervenir con la familia. Digo, un seminario hagamos, pero bueno, que venga la madre, el padre, venga los que están preocupados. Escuchemos a ver qué les preocupa y me parece que ahí uno tira de la cuerda y abre esas historias donde ese pibe fue estigmatizado de que nació como oveja negra de esa familia y ahora todos lo quieren internar. Casi eso. A veces el problema de los pibes que vienen es la familia. Entonces se empieza por la familia, no se obliga a nadie. Es 30 segundos cada uno si quieren, o si alguien quiere. no, muy, muy breve, acordando totalmente con esto, pero me parece que además si es una familia la que consulta, pide algo, a ver, reconocer el padecimiento de quien está, porque probablemente esa mamá, ese papá, ese hermano, esa mujer, ese marido, está padeciendo esa situación, pero reconocer
reconocerlo a él o a ella como sujeto de padecimiento y alojar ese padecimiento, no transferírselo a otro, no decir, bueno, el problema es el otro, este otro que si tiene una demanda, un reconocimiento, bienvenido sea, pero si no, no vamos a, como bien se decía acá, a iniciar algún tipo de intervención sin el consentimiento de ese otro. Bueno, sumo a lo que dicen las compañeras, con lo que acuerdo absolutamente, y acuerdo absolutamente también desde la experiencia de haber trabajado esta problemática en el territorio. Sumo a que también podamos pensar en la posibilidad de construcción de esa demanda. ¿Está contestada? Sí, no sé, Ricardo, algo, si no. Sí. Me tocó trabajar en un hospital del sur de la ciudad. Vinieron los padres, el chico 15 años, yo estaba en adolescencia e infancia en el equipo, y había una hiper preocupación, entendida y alojada también la preocupación, en relación a que le encontraron unos tuquitas de marihuana, que además la dejaba en la mesa del comedor de su casa. Ya no sabía más qué hacer para que la miraran. Entonces, bueno, comenzamos y es un adolescente como, o sea, paseaba, jugaba al fútbol, esto, lo otro, lo que hacen, todo, llega tarde a la casa, como todo. No. Pero dos cosas quiero decir. Una, porque volvió la mamá y el papá, ¿no? Preocupados. Entonces, le pregunto qué era lo que más le angustiaba. ¿Por qué estaba tan angustiada? Porque el chico vivía en su casa, iba a la escuela. Y me dijo, porque cuando yo ya no esté más, o sea, cuando fallezca, ¿no? Por evolución de la vida, no porque tenía algún padecimiento. Entonces yo, ¿qué va a hacer de mi hijo? Qué sé yo. Y yo le contesté, cuando esté, no digo que no esté más, pero tenga 70 años, su hijo va a tener 50. Probablemente sea abuela y él tenga hijos de 16, de 20 hasta 25 años. O sea, entonces, la posición de la mamá era desde ese punto de vista, ¿no? O sea, no podía ver de otra manera a su hijo como en una cosa que iba a seguir haciendo en el mismo lugar. Lo otro interesante es lo que me dijo el chico un día. Yo camino a mi casa y por el barrio y el de la panadería me mira como si yo fuera adicto y consume droga y el otro también porque mi mamá fue a hablar, ta. Entonces yo no soy nada de eso, pero me siguen llamando así. Entonces voy a hacer eso, ¿no? O sea, un encastre entre el discurso de la madre y la forma de responder del adolescente, ¿no? A veces pasan estas cosas. Y por último, a veces viene alguien que dice, yo no tengo ningún problema con el consumo, ¿no? Estábamos hablando de un adulto ya. Pero el tema que me intimaron mis hijos y no voy a poder ver a mis nietos, o me intimó mi esposa, y ahí entra un cruce de afectividades. Me quedo con esta, que tengo una afectividad, consumo, o pierdo algo, ¿no? Bueno, ahí hay que hacer un sacrificio de goce. ¿Cuál hará? No sé. Por ahí se va de la casa o por ahí 30 segundos, sí. Que no se están echando. Sí, ya no. Y en concreto. La coherencia de lo que decimos. Todos queremos intervenir con enfoque de derechos. Y eso hay que ponerlo o en una remera o ¿no? en un cartel. Porque enfoque de derechos es enfoque de derechos. Eso, siempre si dudan, pregunten, ¿esto será enfoque de derecho? Eso me parece que ordena. No, y en concreto, si la persona que hizo esa pregunta es porque tiene una situación que está sufriendo o que no sabe cómo acompañar, que se acerque y le buscamos la vuelta. Está bien. Muchas gracias Gabriela, Graciela, Mariana, Ramiro, Ricardo. Muchas gracias a todas y a todos por habernos acompañado y nos vemos en otras mesas.